Eh, Esto ya se ha hablado a través de las pláticas anteriores, algunas definiciones muy puntuales, voy a ir pasando algunas de ellas. ¿Qué es la microbiota? Son la composición de microorganismos, ya sean bacterias, arqueas o eucariotas, que están presentes en forma colectiva en un microambiente definido como el tubo digestivo. ¿Qué es microbioma? El componente microbiano completo, es decir, bacterias, virus, hongos y protozoarios con sus genes, genomas y la colección de los genomas dentro de este ecosistema. ¿Cómo está compuesta? Ya habló la doctora Herrera muy bien de este tema, los filos, bacteroidetes y firmicutes en forma predominante, protobacterias y actinobacterias a menor grado, y esas están en constante flujo a lo largo de la vida por variables internas y externas. Y están en una simbiosis con el cuerpo, que son todas estas interacciones metabólicas benéficas o incluso lo que podríamos llamar como una sana relación interdependencia entre la microbiota y el huésped. De manera que caemos con el término de disbiosis, que es cualquier cambio o perturbación o desequilibrio en la composición o estructura de todas estas comunidades comensales en individuos sanos. Y se puede manifestar de una de tres formas: como pérdida de microorganismos benéficos, como incremento en los microorganismos potencialmente dañinos que son llamados patobiontes, el ejemplo típico es Escherichia coli, o disminución o pérdida de la diversidad global de esos microorganismos que han hablado tanto el doctor Camacho como la doctora Herrera en las pláticas anteriores. Los factores asociados a cambio, primero, el subtipo de microbiota. No todas las microbiotas se modifican igual. La microbiota luminal es variable y es modificada por factores externos de manera más fácil que la microbiota que está adherida a la mucosa. Esta es menos anaerobia y tiene una mayor interacción con las células inmunes y es menos modificable por los factores externos. A lo largo de la plática estaremos hablando de algunos de los factores, tanto internos como externos, que modifican la microbiota, pero a grosso modo hay que decir que esta va cambiando a lo largo de la edad en anaerobios durante la niñez, bacteroidetes durante la juventud, firmicutes durante la adultez y finalmente por las personas mayores de edad con clostridioides y Escherichia coli. ¿Cuáles son las causas? Bueno, los factores internos, la genética, el sistema inmune y el estado de la mucosa intestinal. Los factores externos, perinatales, la dieta, el ejercicio y los medicamentos principalmente. Como repaso rápido de los factores internos que se asocian a cambios en la microbiota, la genética es determinada la microbiota está determinada desde el nacimiento, muy posiblemente desde antes del nacimiento por los factores que tenga la madre. Se han descrito similitudes familiares a pesar de que haya influencias ambientales. Por ejemplo, algunas cepas son mucho más comunes en gemelos monocigotos y en dicigotos. Incluso hay familias de bacterias heredables, ¿no? El segundo es que el sistema inmune lleva una relación que es una simbiosis entre la microbiota comensal y eso es una homeostasis no inflamatoria, y la tolerancia inmune recae en diferentes mecanismos, ¿no? Sirve como componente de barrera, como un componente de secreción y como una interacción con el sistema innato para evitar que se expandan patobiontes. Y la mucosa intestinal, pues ese es este factor en el tracto del tubo digestivo que tiene que mantener un epitelio intacto para evitar que entre en contacto con la microbiota patógena, y está determinada por el moco intestinal, las mucinas. Este moco además puede servir de fuente de nutrientes, y por las adhesinas y las fimbrias bacterianas que están expresadas tanto en bacterias malas como en bacterias benéficas. Y pasemos pues a los factores externos que se asocian a cambios en la microbiota. El primero son los factores perinatales, que son la salud materna pre y perinatal, y esto va desde la edad gestacional, el estado nutricional, dieta, hábitos, drogas, alcohol, medicamentos, estrés, el modo de parto, la lactancia, el patrón de la misma y el inicio de la alimentación sólida. Sabemos que la edad gestacional, el estado nutricional y diferentes factores desde antes de que nazca el bebé pueden asociarse a cambios en la microbiota en el mismo. Una dieta materna alta en grasa va a asociar una mayor abundancia neonatal de Lactococcus enterococcus y una menor abundancia de bacteroides y Campylobacter.
El uso de antibióticos ha sido descrito muy bien por el doctor Camacho en la primera plática. Muchos de esos antibióticos se asocian a firmas irreversibles en la microbiota fecal, con menor abundancia de bifidobacterias, proteobacterias, enterobacterias y un mayor riesgo en algunos casos de algunas enfermedades como trastornos alérgicos, obesidad y enfermedad inflamatoria intestinal. Y prematurez, los bebés que nacen antes de término pues, tienen una menor abundancia en la bacteriana general y una mayor abundancia de algunos bacilos, gamma-protobacterias y clostridia. Ya se ha hablado también del modo de parto. Esta influencia la adquisición y la colonización de la microbiota a lo largo del cuerpo, ya que sabemos que si el bebé nace por el canal de parto, pues se expone a diferentes tipos de bacterias. Y esta es la llamada transmisión vertical, con los componentes fecales y vaginales maternos. Al nacer, el bebé está colonizado por 4 filos, que son actinobacterias, proteobacterias, firmicutes y bacteroidetes. Dentro de las primeras horas, días, proliferan algunos microorganismos que son aerotolerantes que permiten que haya una colonización por anaerobios al resultar en una depresión de oxígeno en el colon. Y en las primeras semanas, más o menos después de la primera semana, la microbiota de los neonatos nacidos por vía vaginal está constituida casi en su totalidad por anaerobios. Para el tercer mes, principalmente por bifidobacterias. Segundo punto que puede influenciar la microbiota en la edad temprana es la lactancia y la alimentación. El patrón de lactancia puede tener diferentes formas: materna, fórmula o mixto. La materna exclusiva se asocia desde luego a una transmisión vertical de microbiota sana con predominio de lactobacilos. La formulación mixta con lactancia y fórmula se asocia a una mayor abundancia de bacteroides, Eubacterium, Veillonella y Megasfera. Y el segundo punto importante es la edad de introducción de la alimentación sólida. Los alimentos que se introducen dentro de los primeros 6 a 24 meses se asocian a un descenso en bifidobacterias y clostridios y a un aumento en bacteroides, en Fecalibacterium y en clostridiales, de manera que a los 2 años la microbiota intestinal del niño es prácticamente la misma del adulto. Y aquí estamos hablando en general de bacterias, pero recordemos, como decía la doctora Herrera hace rato, los componentes no bacterianos del microbioma, es decir, el viroma, el micobioma y los esporobiotas, que tienen un comportamiento similar, es decir, migran desde caudovirales a microviridae y desde cándida hasta saccharomycetes, penicillium y aspergillum. Entonces, esta microbiota va cambiando en forma paulatina. Y bueno, algunos filos y géneros pueden influir en el desarrollo posterior de algunas enfermedades. Por ejemplo, en trastornos alérgicos, los ruminococos, Roseburia y Clostridium se asocian a un riesgo 1.5 a 1.7 de asma. Los bacteroides y ruminococos a un riesgo mayor de obesidad y diabetes, que va de 1.2 en obesidad a 2.1 en diabetes, a mayor riesgo de trastornos autoinmunes y en menor proporción, pero bueno, se han asociado también a algunos trastornos infecciosos, depresión, incluso nefrolitiasis o hasta cáncer colorectal. El siguiente factor importante es la dieta a lo largo de la vida. Habló la doctora Mónica Zavala un poco de esto. La dieta es un elemento predominante en la composición de la microbiota intestinal y el exceso de eficiencia, así como el tipo de nutrientes, afecta a la microbiota. Todos sabemos que hay variaciones naturales en la ingestión alimentaria que ocasionan cambios que son transitorios, pero las dietas prolongadas en algún componente en particular, sea cual sea, tienen efectos duraderos que dejan firmas típicas caracterizadas por predominancia de algunos grupos bacterianos específicos. Y los 3 filos principales poseen una red de enzimas que pueden degradar sustratos dietéticos complejos, de manera que algunas bacterias tienen una mayor capacidad de metabolismo que otras, y el metabolismo de algunos de esos componentes de la dieta generan compuestos que a su vez pueden modificar la microbiota, incluyendo ácidos grasos de cadena corta, particularmente propionato y butirato, que reducen el pH colónico. De manera que hay una relación bidireccional entre la dieta y la microbiota. Y algunos ejemplos: la nutrición parenteral se asocia a un exceso de protobacterias, un proceso inflamatorio que ocurre cuando se utiliza por forma crónica puede asociarse a inflamación y destrucción de la barrera intestinal. Las dietas altas en grasa, un aumento en firmicutes y baja en bacteroidetes a firmicutes. Las dietas altas en carbohidratos, un aumento en prebotelas. Las dietas altas en proteínas de origen animal se asocian a un aumento de bacteroides y se ha visto que algunas dietas diferentes, por ejemplo, cuando se compara la occidental contra la oriental, contra la rural,
El tipo de microbiota actúa para maximizar o minimizar la captación de energía y en su caso proteger de algunas enfermedades inflamatorias. El ejemplo típico es este estudio que se realizó donde se comparó la microbiota de niños europeos contra niños originarios de Burkina Faso y se observó que los niños africanos tenían más bacteroidetes y menos firmicutes y un mayor número de Prevotella y de Helicobacter que producían ácidos grasos de cadena corta, de manera que aquí la microbiota es protectora. Y algunos otros ejemplos, esta es una tabla un poco más grande, pero bueno, lo que vemos es algunos de la comparación entre las dietas vegetarianas o veganas, libres de gluten, cetogénicas, bajas en FODMAPs, dietas occidentales y mediterráneas, y las diferencias tanto en la abundancia como en la diversidad de algunos de los géneros más comunes. Y bueno, claramente sabemos que muchas de estas se pueden asociar a perfiles más sanos que otros. Ya habló también en algún momento el doctor Luis Valdovinos del ejercicio. El ejercicio regular se asocia a una mayor diversidad microbiana, mayor abundancia de Bifidobacterium, Prevotella, Rosburgia, Akkermansia mucinifila y Faecalibacterium prausnitzii. Y mantener un índice de masa corporal debajo de 25 se asocia a una mayor proporción de genus que son protectores como Akkermansia, y se ha descrito que este ejercicio continuo se asocia a mejores índices incluso de desempeño, de recuperación. Comentó el doctor Valdovinos en algún momento que esto puede estar también asociado a cambios en la dieta. Las personas que hacen ejercicio cambian su dieta. Y pasemos al último punto, que son los medicamentos. La administración oral de medicamentos expone a los mismos, así como a sus metabolitos, con la microbiota. Y esto produce disbiosis, pero hay una relación bidireccional. Es decir, la microbiota puede afectar la forma como uno responde a los medicamentos y los medicamentos pueden afectar la microbiota. Entonces es un concepto bien interesante. 48% de las personas usan algún medicamento de prescripción a lo largo de su vida, y un estudio que evaluó 275 medicamentos orales y 76 cepas bacterianas demostró que algunas cepas particulares, como estas bacteroides Dori y algunas cepas de Clostridium, son cepas supermetabolizadoras que pueden afectar hasta más de 150 medicamentos. Y bueno, esos son algunos de los medicamentos que más comúnmente se asocian a disbiosis. Los antibióticos, habló la doctora Zavala, tienen un potencial intrínseco para promover disbiosis debido a sus mecanismos propios de acción. Algunos ocasionan disbiosis transitoria, como los betalactámicos, algunos una disbiosis permanente, como los macrólidos, las quinolonas o los nitroimidazoles. Las quinolonas particularmente se asocian a un cambio o una firma duradera, que esos son cambios que son difíciles de revertir a lo largo de la vida. Y algunas incluso pueden aumentar el riesgo de infección por Clostridioides difficile con un riesgo, de acuerdo a un metaanálisis, de hasta 6.1 veces más, particularmente con clindamicina, que esto se asocia a casi 47 veces más riesgo, Aztreonam, penicilina. Si vean algunos de los antibióticos que usamos en forma muy común, a veces sin pensarlo, como los macrólidos o las quinolonas, que se asocian a factores, a razones de momios entre 4 y 6. Los antiinflamatorios no esteroideos también son uno de los grupos más utilizados, tanto en venta libre como prescripción, para padecimientos reumatológicos y cardiovasculares. Tanto la aspirina como los antiinflamatorios no esteroideos se asocian a cambios importantes, mayor abundancia de bacteroidetes, de enterobacterias y variaciones de acuerdo al tipo de antiinflamatorio. No todos los antiinflamatorios son iguales, varía por la dosis, varía por la coadministración de otros medicamentos. Y, por ejemplo, si comparamos a los inhibidores COX-2 contra los antiinflamatorios no esteroideos, el comportamiento sobre la microbiota de los inhibidores COX-2 es similar al de los usuarios de ibuprofeno, y tienen menor efecto al de algunos otros antiinflamatorios como naproxeno. Ya se ha hablado también de los inhibidores de bomba de protones, son antisecretores que son muy útiles, los ha convertido en uno de los medicamentos más utilizados y más sobreutilizados, muchas veces en forma indiscriminada. Se ha asociado el uso crónico a una disminución en la diversidad y a cambios en la microbiota intestinal, particularmente mayor abundancia de Streptococcus, enterobacterias, Enterococcacea, y menor abundancia de ruminococos, Bifidobacterias y Faecalibacterium. Un metaanálisis reciente demostró además que hay una disminución de Clostridiides, actinomicetales, Micrococcacea y Streptococcacea, y un mayor riesgo de infección por Clostridioides difficile de 1.5 a 1.8, de sobrepoblación bacteriana de 2 a 4 y de peritonitis bacteriana espontánea en cirróticos.
La metformina, que es un medicamento que se usa mucho por arriba de los 45 o 50 años por todas las connotaciones que tiene sobre el síndrome metabólico, puede ocasionar síntomas muy rápido y puede ocasionar disbiosis muy rápida. A las 24 horas se asocia a una reducción significativa en la diversidad microbiana y esta tiene una correlación con los síntomas gastrointestinales típicos, ¿no? Borborismos, diarrea después a los 7 días empieza a haber disminución de algunas familias como Peptostreptococcus y Clostridiales y a largo plazo ya hay cambio en más de 80 especies microbianas. Aparentemente el efecto sobre glucemia y peso está en relación con el efecto del medicamento sobre la abundancia de bacterias productoras de butirato y de Akkermansia mucinifila. Ya casi para terminar, medicamentos neurológicos y psiquiátricos. Los antipsicóticos pueden ocasionar cambios en algunas gamma-proteobacterias, los antidepresivos tricíclicos también, y otros grupos de medicamentos como los opioides, morfina y derivados, asocia expansión de bacterias gram positivas, reducción en algunas cepas que desconjugan bilis. Las estatinas parecen interactuar con ácidos biliares y alteran la expresión de algunos marcadores antiinflamatorios. Se han asociado a mayor abundancia de los gérmenes que vemos en la diapositiva. Los antihipertensivos, tanto los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina como los beta bloqueadores, también pueden ocasionar disbiosis en diferentes grados. Y finalmente los laxantes, particularmente el polietilenglicol, que se asocia a una mayor abundancia de bacteroides y una reducción en la familia de este grupo de S24-7 de bacteroidales. ¿Cuáles son los puntos para recordar? Bueno, que disbiosis es la alteración o perturbación en la composición o estructura de las comunidades comensales habituales en individuos sanos, que se puede ver afectada por factores tanto internos como externos. Los internos son la genética del huésped, el sistema inmune y el estado de la mucosa intestinal. Los externos incluyen factores perinatales, el ejercicio, el tipo de dieta, infecciones y medicamentos. Dentro de los medicamentos, los más comúnmente asociados son antibióticos, antiinflamatorios no esteroideos, antisecretores gástricos, particularmente inhibidores de bomba de protones. No tenemos datos con los nuevos pickups, probablemente posteriormente vaya surgiendo información. Metformina, algunos antipsicóticos, tricíclicos, estatinas, así como algunos antihipertensivos. Y algunos de estos factores, particularmente los antibióticos, pueden dejar firmas irreversibles cuando se presentan o se utilizan en el periodo perinatal o en fases tempranas de la vida. El microbioma, ¿no? Entonces, los gastropuntos que vamos a tratar son básicos sobre esta microbiota intestinal en la salud, en la enfermedad y en la diabetes. Ya con eso nos tardaríamos demasiado tiempo, pero tenemos que pasar rápidamente al eje cerebro-intestino y el papel que cumple la microbiota en la fisiopatología y comportamiento de esta enfermedad. Ya se ha mencionado la influencia de la microbiota en la salud humana y cómo va cambiando la diversidad bacteriana desde el momento del binomio materno-fetal, el nacimiento y el crecimiento hasta la senectud. Y estos cambios están determinados, ya se mencionó, por los factores ambientales que van desde el método del parto, factores nutricionales a lo largo de la vida y esos factores epigenéticos que suceden a lo largo del tiempo, ¿no? Y este es un gráfico muy interesante que muestra cómo este equilibrio, esta simbiosis que tenemos con los microorganismos puede ir cambiando, como ya mencionó Octavio, cambiando con la dieta, con los diversos fármacos que se utilizan y que esto con la exposición repetida va a hacer cambios que pueden generar disbiosis. Y esta disbiosis finalmente se puede comportar finalmente con expresión de diversas enfermedades. Y aquí el parteaguas puede ser ese famoso eje microbiota intestino-cerebro, que es cuando la microbiota forma una red compleja que interactúa con el sistema nervioso autónomo, por supuesto con todo el sistema neuroendocrino y que impacta directamente en la neuroinmunidad del sistema nervioso central. Y esto hace que hay un sistema
con una interacción que va con información bidireccional entre el sistema nervioso central y el tracto gastrointestinal. Y hasta aquí es lo que habíamos aprendido y lo que se nos había mencionado de este famoso eje intestino-cerebro en diversas enfermedades, y que lo conocimos mucho incluso en las enfermedades o trastornos funcionales. Pero ¿cómo impacta esa microbiota en la obesidad? Bueno, sabemos que esta microbiota es un órgano metabólico que nos ayuda a mantener la homeostasis energética, ayuda a que exista una buena inmunidad del huésped, y que si esos factores genéticos, factores ambientales cambian y hacen que el paciente cambie la diversidad hacia una disbiosis, el punto clave fisiopatológico, como la mayoría de las enfermedades, va a ser que hay una barrera intestinal alterada. Esto hace que hay productos como los lipopolisacáridos que van a impactar en la cascada de diversas citocinas y que exprese la obesidad. Y que hay mecanismos bien definidos, mecanismos moleculares para que esta obesidad se dé junto con la disbiosis intestinal. Hay un desequilibrio entre firmicutes, entre los bacteroidetes y las actinobacterias y diversas especies que están viendo ustedes en el gráfico, y que esto va a impactar a muchos niveles. Va a impactar en estructuras linfoideas, en el sistema inmunológico, en el metabolismo no solo de nutrientes, sino también de lípidos, en hormonas de saciedad, y todo esto, como ustedes ven, hay cambios metabólicos que son parte fisiopatológica de la enfermedad de la obesidad, pero también de otras enfermedades como la propia diabetes mellitus, porque hay impacto sobre sistemas hormonales como GLP-1, el péptido YY, la grelina, esa que es la hormona importante del apetito voraz de muchos de los que están aquí. Y bueno, la interacción, y no dije Ricardo, por supuesto, la interacción entre la obesidad y la diabetes, ¿cómo se da? Bueno, viene también de este estímulo hipotalámico que va a impactar directamente en muchos sentidos, pero vean cómo impacta en la barrera intestinal, para que haya péptidos intestinales que entran y que van a hacer que esa microbiota se vaya alterando y que vaya generando respuestas donde tenemos la posibilidad de que aparezcan fenómenos que nos conduzcan a la diabetes mellitus. No es el mecanismo fisiopatológico único, pero sabemos que los ácidos grasos de cadena corta, los ácidos biliares secundarios, algunas moléculas como propionato, los aminoácidos de cadena ramificada y esos lipopolisacáridos son moléculas que directamente se pueden relacionar a cambios hormonales, como ya mencionadas, principalmente GLP-1, y que van a hacer que se exprese la insuficiencia pancreática. Pero ahora, para el deleite de los hepatólogos, dice el doctor Valdovinos, también está el eje microbiota cerebro-intestino-hígado. Y esta también es una relación bidireccional del intestino, la microbiota y este órgano, y que viene también con alteración de integración de diversas señales que se generan por esos factores genéticos, epigenéticos, la alimentación, el medio ambiente, y que van a hacer que haya cambios hacia el sistema portal y biliar para que se dé la enfermedad. Para recordar un poco, la homeostasis de este eje intestino-hígado nos sirve para que se limite la diseminación sistémica de los microorganismos, nos protege de las toxinas, permite el acceso de nutrientes a la circulación y, por supuesto, tiene impacto en controlar las comunidades microbianas. La barrera epitelial también saben que es importante porque mantiene la homeostasis intestinal, y esto hace que también, junto con la barrera de moco, que es la que separa físicamente la microbiota de la barrera epitelial, va a evitar que haya un impacto de una respuesta inflamatoria exagerada. Y de esta manera, estos posbióticos que se generan por acción bacteriana, pues van a hacer su papel, ya sea patológico o fisiológico, en diversas condiciones. También está el papel de los ácidos biliares de manera importante, que nos ayudan también a que haya una composición adecuada de la microbiota, ¿no? Y que sabemos que esta nos ayuda a formar micelas, nos ayuda en la absorción de grasas, de colesterol y diversas vitaminas. Este factor X farnesoide es un receptor que está implicado en diversas enfermedades
del hígado, ¿no? Y este va a inducir la producción de péptidos antimicrobianos que van a ayudarnos a controlar el sobrecrecimiento bacteriano. Y de esta manera entonces sabemos que cuando el eje intestino-hígado se altera, hay una disfunción de la barrera intestinal, por lo tanto hay una permeabilidad intestinal aumentada, que eso permite que exista flujo portal de diversas moléculas como los PAMs y algunos otros metabolitos bacterianos y generen la cascada inflamatoria y que después junto con agresores directos al hígado conocidos, ya sea el alcohol, el metabolismo alterado o algunos otros, van a impactar en la enfermedad del hígado. Y está bien explicado entonces cómo para las diversas patologías hepáticas esta microbiota intestinal alterada va a tener vías metabólicas o vías fisiopatológicas y moleculares diversas, incluso el etanol, la ingesta de alcohol, la producción de etanol endógeno también por algunas bacterias también va a inducir diversos daños, ¿no? En el hígado graso, pues sabemos que esa dieta rica en grasas, pues va a generar esa disbiosis, va a alterar la barrera intestinal, va a hacer que haya un aumento del flujo portal de diversos productos bacterianos, lipopolisacáridos, va a desencadenar esto liberación de citocinas, que algunas de ellas van a activar otras moléculas como factores de crecimiento transformante beta, va a haber peroxidación de lípidos y todo esto va a generar síntesis de colágeno. Entonces, la inflamación hepática y anormalidades metabólicas se ve gracias a esta disbiosis. Y en esta disbiosis del paciente que tiene hígado graso, pues existen también cambios en la microbiota, en la composición de la microbiota. Y vean cómo disminuyen bacteroidetes, aumentan algunas especies de lactobacillus y los reumaticocos cuando hay un estado inflamatorio del hígado graso, esa famosa esteatohepatitis o hay fibrosis, pues van a estar disminuidos, ¿no? Y hay más cambios moleculares que ya son conocidos, evidentemente por cuestiones de tiempo no nos detendremos en cada una de estas vías moleculares, pero sabemos que ese flujo portal de toxinas o de diversos componentes bacterianos, pues nos van a generar que el hígado empiece a estimularse y a tener cambios, ¿no? Asimismo, la alteración de la microbiota puede iniciar antes de que se desarrolle la fibrosis y que a veces, aunque no haya un consumo de riesgo de alcohol, la ingesta de alcohol en consumos moderados puede también influir en cambios en la microbiota y puede haber cambios en proteobacterias, fusobacterias y algunas otras, y disminución de algunas otras especies como los bacteroidetes, firmicutes o lactobacilos. En tanto, entonces debemos recordar que ese metabolismo del alcohol, el acetaldehído, va a disminuir la función de la barrera intestinal, va a debilitar la unión entre cada célula y va a facilitar que exista la famosa translocación bacteriana, ¿no? Y si vemos también en el hígado graso, en las diversas etapas o espectro de la enfermedad, ya sea esteatosis simple, en la fibrosis o en la propia cirrosis o en pacientes que tienen esteatohepatitis en la infancia, pues van a tener diversas variaciones en la composición de su microbiota, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Se ha hablado si existe una estrategia terapéutica que se base en la modulación o en la manipulación de esta microbiota. Y ya lo hablaba también el doctor Luis Valdovinos del uso, por ejemplo, de antibióticos. Se ha usado rifaximina en esteatohepatitis, donde hay estudios tanto en ratones como estudios clínicos donde se ve disminución de la LT, de algunas citocinas como factor de necrosis tumoral alfa y que en algunos scores no invasivos como el NAL Fibrosis Score mejoran en algunos escenarios. Pero son estudios pequeños, no son ensayos clínicos aleatorizados que podamos decir entonces que es una estrategia que debemos de tomar en cuenta para todos. Prebióticos, hay estudios con oligofructosa hasta 16 gramos al día, que también en pacientes con NASH ha habido impacto en transaminasas, incluso en el perfil lipídico. Y se ha hablado si los probióticos pudieran ser útiles. Acuérdense que en el hígado graso no alcohólico, en todos sus espectros de enfermedad, la base principal terapéutica sigue siendo la pérdida de peso, modificaciones al estilo de vida
y que probablemente los probióticos se ha visto junto con ellos especies de lactobacilos y de bifidobacterias que pues pueden mejorar un poco la resistencia a la insulina y con eso de manera secundaria también pueden mejorar la capacidad de aumento de citocinas y las transaminasas. ¿Qué gastropuntos quiero dejar para que ustedes recuerden? Pues realmente que la identificación de algunas firmas de microbiota y la modificación terapéutica del microbioma nos pueden ayudar a diagnosticar algunas etapas o a tratar estas enfermedades que tienen como mecanismos fisiopatológicos en común la disfunción metabólica, la obesidad, diabetes, el hígado graso, y uno de los mecanismos principales es la función del metabolismo de los carbohidratos, ¿no? Y que existen algunas firmas que pueden caracterizar un poco sujetos sanos con diabetes, con obesidad o con hígado graso, pero que ustedes pueden decir, yo he encontrado otros estudios que dicen diferente. No hay una firma específica para cada una de estas entidades. Muchas gracias. El doctor Cortés se disculpa, él me hizo el favor de hacerme llegar su presentación, modifiqué algunas cosas porque el tema que me ocupa, como se titula en la primera diapositiva, es disbiosis en hepatitis alcohólica. Han escuchado en estos días muchas veces la palabra disbiosis. El uso nocivo de alcohol es un factor bien documentado con más de 200 padecimientos vinculados a la salud. Cada año se producen 3 millones de muertes a nivel mundial por el consumo nocivo del alcohol, y esto es el 5%, poco más, del total de las defunciones. Estas cifras son de la Organización Mundial de la Salud, y en general, el 5,1% de la carga mundial de muertes son por lesiones vinculadas al consumo de alcohol. ¿Cuánto de esto es por el uso crónico y el daño, o cuánto por violencia y otras cosas que van vinculadas al final? Pues no es una cifra que nos agrade. En México, la cirrosis hepática es la 4ª causa de muerte. Eso quiere decir que acumula el 400% de la carga de la enfermedad de acuerdo al indicador de años vida saludable. Es un desastre para un país en crecimiento que pierda recursos humanos por una situación como esta. Es el 5º lugar de la muerte general y el 4º respecto a mortalidad prematura. Yo no sé si ustedes en su práctica, al menos a mí lo que me ocurre cada tarde es que la manera en la que está bebiendo la juventud particularmente me tiene sorprendido. Los volúmenes y la intensidad, el patrón de consumo también parece que determina el daño en el cuerpo. A escala nacional, el 46% de la carga de enfermedad por cirrosis está relacionada con el consumo de alcohol. Puntos claves que quiero discutir con ustedes. El alcohol afecta muchos sistemas de órganos, pero la enfermedad alcohólica se desarrolla en pacientes seleccionados. Ustedes y yo lo vivimos en nuestra formación y en el día a día. Habemos borrachos que no nos pasa nada y hay otros que tristemente les va muy mal. Y sabemos que el espectro del daño va desde la simple esteatosis, la presencia de grasa excesiva a nivel hepático, hasta procesos de inflamación agresivos con cicatrización y un grupo específico de daño que es la hepatitis alcohólica, que es distinta. La composición y la función de la microbiota, de la cual se ha hablado y mucho, altera la fisiología de los ácidos biliares. En una de las diapositivas que mostró el doctor Velarde se mencionaba que hay una reducción en la producción de ácidos biliares, y esto va de la mano del consumo de alcohol. Esos cambios pueden mejorar después de que el paciente, el ser humano, deja de ingerir alcohol, pero no en los pacientes con hepatitis alcohólica. Cuando la fibrosis ya se da, los cambios microbianos intestinales se producen en paralelo a la lesión hepática. Y la pregunta que ustedes seguramente se están haciendo es ¿causa o consecuencia? Hay endotoxemia, la mencionó Antonio, hay una reducción en taxones, se les ha repetido palabras y nombres que yo apuesto mi quincena y soy muy agarrado.
a que no se van a acordar de esos malditos nombres al final de esta charla. Es imposible. Y hablamos nosotros de que los firmicutes y las bacterias, puro rollo. Continúan a través del consumo activo en la hepatitis alcohólica hasta la cirrosis. ¿Qué más quiero señalar? Los cambios microbianos, en particular la producción de los ácidos biliares hepáticos y su transformación bacteriana, van en paralelo con las etapas de la enfermedad. Y en los pacientes que beben activamente con cirrosis y los que tienen hepatitis alcohólica, empieza a entenderse cómo está todo este proceso complejo, que el trastorno de consumo de alcohol puede afectar el eje intestino-cerebro. Se van a sorprender con la evidencia que hay, de que a través de un trasplante de materia fecal, el patrón de consumo de alcohol se reduce. No es AA. Las bacterias determinan la conducta humana, de manera que mi locura ya tiene una explicación. Es mi microbiota, muchachos. Se necesitan estrategias que aborden el cese de alcohol como la alteración de la microbiota para modificar lo que ustedes y yo aprendimos como el curso natural de un trastorno multifacético. Vean esta diapositiva. Se mencionan puntos donde el alcohol tiene que ver. Por ejemplo, aquí disfunción cerebral, depresión, ansiedad. Mis amigos del Guadalajara, después del fin de semana pasado, el síndrome de estrés postraumático, casi la tenían, se les fue. Y aquí está el alcohol. El mal uso de alcohol. Perdón, Toño, ¿tú también le vas a las Chivas? No, ok. Yo soy serio. Ok. Es del Atlas. Entonces le vas al Atlas. Entonces, el alcohol define en el patrón de mal uso la enfermedad por exposición al alcohol. Estos que están aquí señalados son especulativos, pero la secuencia de esteatosis hasta la cirrosis en sus diferentes facetas y la hepatitis alcohólica sí están definidos por el consumo de alcohol, pero también por cambios que están ocurriendo a nivel intestinal. Entonces es una ecuación muy complicada donde el eje intestino e hígado están alterados. Toño ya lo explicó, no voy a abundar de ello. Y la conducta. La conducta humana parece ser que está definida también, y lo mencionaste, Antonio, a propósito de los que somos dragones. Son las bacterias, no somos nosotros, ¿verdad? Sí, claro. Ricardo, son las bacterias. Direcciones futuras. Se han generado preguntas, y estas preguntas trataré de contestarlas. ¿Qué papel tiene la microbiota en la determinación de por qué algunos pacientes desarrollan daño fenotipo, dicen los que saben, asociado al alcohol, y por qué otros no se ven afectados? El punto específico en la historia natural de la enfermedad en el que persisten los cambios microbianos a pesar de que ya dejan de beber. Me acuerdo de un paciente que, siendo residente joven, tuvo el festejo de su graduación, llegó al hospital con hepatitis alcohólica y se me murió en una semana. Había abusado del alcohol una sola vez. O sea, ¿qué pasa en estas personas? Entonces yo no lo entendía. Eso fue hace poco, hace como 38 años. Determinar el papel de un eje intestino-cerebro alterado en la promoción de la recaída, el mal uso y otros trastornos afectivos relacionados con la enfermedad hepática alcohólica, la microbiota, las modificaciones en los ácidos biliares, y esto como opción de tratamiento en el futuro, y un enfoque del papel del intestino delgado y los cambios microbianos. O sea, es un cambio de paradigma de lo que hemos estado haciendo. Y ensayos clínicos. Esto sí es evidencia, pero todavía falta mucho. Hablemos de hepatitis alcohólica. Esta es la forma grave, con una tasa de muerte cercana al 50%, y donde la única opción terapéutica y en un grupo seleccionado son los corticoides. Y saben que los corticoides modifican la muerte en el corto plazo, pero después del primer mes da lo mismo usar o no usar corticoides. Entonces, no es una opción curativa. El trasplante hepático sí lo es, pero imaginen lo que implica esto a propósito de tomar a un paciente alcohólico que se va recuperando de su cruda y lo estás evaluando para un trasplante hepático. ¿Cómo? ¿Cómo le das la oportunidad en el sentido ético a un paciente en este contexto? Y desarrollar nuevas opciones terapéuticas. Que la hepatitis alcohólica se acompaña de cambios importantes en la microbiota, no existe ninguna duda,
y que suben y bajan cosas. Por ejemplo, en un trabajo en colaboración con un grupo internacional hemos demostrado que el viroma es diferente. También en ese trabajo hemos demostrado que la cándida y la candidolicina es la responsable del daño hepático. O sea, los virus están transformados. Y la cándida también es diferente. Y hablaré de las bacterias, específicamente de una, el enterococo. La enfermedad hepática relacionada con el alcohol, entonces, tiene cambios importantes en la composición. Hay modelos experimentales. Ustedes tomen la materia fecal de un paciente con hepatitis alcohólica en un modelo de genobiótico y van a producir el daño hepático en la rata, sin haber ingerido alcohol. Entonces, son las bacterias. El alcohol produce un incremento en la permeabilidad intestinal y hace posible que exista un proceso de inflamación perenne que explica las complicaciones a las que nos enfrentamos en la falla aguda en crónico, lo que le llaman el ACLF, Acute and Chronic Liver Failure. Son las bacterias, muchachos. Lactobacilos, importantes, muy importantes, mantienen el equilibrio. El consumo de alcohol disminuye los lactobacilos. Los bacteroidetes y se invierten. Los bacteroidetes disminuyen y las proteobacterias aumentan. Esto permite la endotoxemia. Y altera el eje cerebro-intestino. Especies bacterianas deleterias, ¿cuáles? Nombres, ahí los tienen ustedes. En cambio, la microbiota de un paciente alcohólico, en ausencia de Fecalibacterium prausnitzii, una especie protectora, tiene capacidad antiinflamatoria. Bueno, en un trabajo que en colaboración con ellos pudimos demostrar que hay una desregulación en la producción de ácidos biliares y el factor de crecimiento de fibroblastos tipo 19 en pacientes con hepatitis alcohólica. En la parte izquierda ustedes pueden ver la proporción del producto del factor de crecimiento de fibroblastos estadísticamente muy elevado en pacientes con hepatitis alcohólica versus los que tienen daño inducido por alcohol o dependencia pero sin hepatitis y un control. Este es un trabajo en donde se tomaron biopsias por obligación a los pacientes y fue un estudio a escala internacional. Se juntaron muchas muestras y les voy a mostrar unas muy interesantes de los regiomontanos cuando beben alcohol. Controles. El total de ácidos biliares está definitivamente modificado en el grupo que tiene hepatitis alcohólica. En este trabajo que se firmó en el año 18, en la revista Journal of Hepatology, lo que elaboramos como explicación es que la modulación de la síntesis de esta molécula podría conducirnos a desarrollar estrategias de tratamiento para la hepatitis alcohólica. Este fue un primer avance. Y luego el enterococo fecal. Es el responsable de la disbiosis y el daño por alcohol. Ahí lo tienen en una microscopía de barrido. Cuando hablaban del fármaco hace un momento de los que alteran la microbiota, sí es cierto, pero ¿por qué? La supresión ácida con IBPs en un paciente con enfermedad alcohólica induce un crecimiento excesivo de enterococo. Y ustedes pueden ver aquí la proporción comparativa de los que usan activamente inhibidores de bomba, los que los usaron y los que nunca lo usaron en relación al riesgo de daño por alcohol. Por supuesto, si tú tomas omeprazol, te va peor que si no lo tomas. Pero la pregunta importante de esta publicación en la revista Nature Communication es que lo que pasa es que en el paciente que lo toma, tienes un crecimiento anormal de enterococo fecal. Luego entonces, ¿qué pasa cuando suprimes el ácido? Permites que estas bacterias proliferen, lleguen al intestino, transloquen a través de receptores específicos que se llaman TLR4, fluyan por la sangre portal y expresen en la célula de Cooper una citocina proinflamatoria que hemos estudiado aquí en el modelo de daño por alcohol y en el cáncer de estómago. Es la interleucina 1 beta. Entonces, si ustedes le ponen doble insulto a la hepatocito con etanol y le ponen interleucina 1 beta que se está generando por la presencia de estas bacterias, entonces les acabo de afirmar que el daño por alcohol no es el alcohol per se, son las malditas bacterias que están en el intestino. Y ustedes levantaron la mano y dijeron que era el alcohol.
Pues fíjense que no parece ser eso. En una publicación donde colaboramos en la revista Nature en el 19, este grupo de sabios de San Diego mostraron cómo podemos modificar las bacterias a través de bacteriófagos. Y yo lo veo como un área de oportunidad, porque nos estamos acabando los antibióticos. Y el patrón de resistencia es espantoso. Y entonces, Bernd Schnabel hizo una aportación bien interesante. Aquí tenemos la cohorte completa de este estudio internacional y los que son citolicina positiva de Enterococcus fecalis y vean la sobrevida. Y compárenlo con el que tiene citolicina negativa. ¿Qué proporción de los pacientes con hepatitis alcohólica tenían citolicina positiva? Una proporción significativamente mayor. Luego entonces, a nivel experimental, trasplantaron estas bacterias y entonces tienen ustedes aquí al primer grupo de un sujeto con citolicina positivo, este otro con citolicina positivo, este negativo. Y vean las gráficas del daño por alcohol. ¿En cuál se evidencia la hepatitis alcohólica? En estos dos. Y la proporción de cambio en interleucina 1 beta, que les acabo de platicar que es proinflamatoria, en los que tienen la citolicina positiva. Tomaban el excremento de nuestros pacientes. El trabajo fue un trabajo muy complejo. Ingresaba un paciente, documentábamos la enfermedad, tomábamos biopsia, plasma, tomábamos excremento y lo mandábamos nosotros a San Diego. Y allá se encargaban de aislarlo y caracterizarlo. Y luego tomaron esas bacterias y los estudiantes de Bern ahí se encargaron de replicarlo en ratones y mostraron todo este proceso. Entonces, son las citotoxinas las que lo producen. Pero más interesante, toma la bacteria y la manda a la escuela de medicina en Temple, la Scott and White, en College Station, cerca de Houston. Y se ponen a generar un fago, que es lo que ustedes ven en la parte superior de la diapositiva. Y con el fago logran atenuar el daño que se produce cuando no hay fago con respecto a cuando hay fago. O sea, tú destruyes la bacteria no con antibióticos, con un bacteriófago. Y esto, cuando nos pusimos a ver la proporción aquí de los que tenían o no la citolicina, ustedes pueden ver aquí cuando hay fago positivo y fago negativo y la proporción de daño hepático por alcohol. Esta es la que quiero mostrarles. Vean, por favor, no es fácil mostrar toda la información, son más o menos 35 cuartillas del artículo. Aquí, en la parte baja del lado izquierdo, en la segunda columna están los pacientes regiomontanos. Vean la proporción de los que tienen citolicina positiva, igual que los ingleses. Cuando le pregunté yo a Bernd Schnabel, le hago la pregunta simple, oye, ¿y los nuestros cómo están? Pues te diría que son los peores. Lo que yo no sé es si esto es consecuencia de la carne asada, el cabrito y la machaca, pero el hecho es que los regios tenemos una cantidad de enterococo fecal con citolicina positiva en proporción diferente que la población americana. Y esto correlaciona con el daño. Entonces, como ustedes alguna vez afirmaron, no es el alcohol, es la botana lo que nos hace daño. Algo pasa con lo que comemos que produce daño en relación a esto. En conclusión de este primer trabajo, los hallazgos vinculan a enterococo fecal citolítica con daño y aumenta la mortalidad de los pacientes sin duda. Los bacteriófagos desarrollados en el laboratorio a nivel experimental lograron reprimir el daño y entonces pensamos que se puede editar eventualmente de manera precisa para destruir cierto tipo de bacterias. Claro, esto hay que escalar a un nivel experimental con pacientes, con seres humanos. Si lo vemos gráficamente, lo que pasa es que si tú tienes E. coli, enterococo fecal con citolicina, la permeabilidad y el daño en el hígado se evidencia. Si tú de alguna manera le induces, le inyectas un fago, destruyes a esta bacteria y el daño ya no ocurrió en el nivel experimental. Entonces la terapia con fagos en el siglo XXI, en la época en la que están declinando los antibióticos, es momento de pensar en fagos. El concepto no es nuevo, hay un montón de desafíos.
la especificidad, la resistencia, la traducción y la lisis de los fagos en su proceso de industrialización. Pero es un concepto muy viejo que inventaron este grupo de investigadores en el siglo antepasado. A finales del siglo XIX, principios del XX, estaban trabajando en la terapia con fagos en el Instituto Pasteur y nadie volteó a ver esto. ¿Cómo sería la medicina? Hipotéticamente, tienes un paciente hospitalizado, identificas la bacteria, le haces un patrón de susceptibilidad a antibióticos, lo envías a un centro de referencia, fabrican un fago específico, te lo regresan y se lo inyectas al paciente. ¿Por qué no pensar un poco así? ¿Qué concluyo de esta parte? Que la citolicina es una exotoxina de 2 subunidades producida por enterococo fecal y es la causa de la muerte de los hepatocitos y de la lesión hepática. Comparado con controles, los pacientes con hepatitis alcohólica tienen una mayor concentración de enterococo fecal. El enterococo que produce citolicina se correlaciona con la gravedad y la muerte en pacientes con hepatitis alcohólica, y esto a nivel experimental en ratones con fagos se puede bloquear. Estos fagos disminuyen la citolicina. Enterococo fecal y citolicina son los que se correlacionan con los peores resultados clínicos y muerte. Este trabajo no es nuevo y ha tenido secuela, y les voy a mostrar cómo un trasplante de materia fecal cambia esto. Y es un artículo de hace un par de años. Esto puede modificar las acciones terapéuticas en el futuro. ¿Cómo tratamos la hepatitis alcohólica? Hacemos el análisis de función discriminante, el análisis de Madri. Si el paciente tiene un factor por arriba de 32 y descartamos sepsis, lo que hacemos es darle corticoides en este extremo, o si no, es inelegible, 2 alternativas, plasmaféresis o trasplante experimental de microbiota. Si el paciente tiene indicación, esteroides, y en el 7º día, usando el score de Lille, definimos respuesta o no respuesta. Si no responde, ese paciente no tiene sentido seguir dándole esteroides, usen el factor de crecimiento transformante de granulocitos o trasplántele materia fecal. Y si no, pónganlo en lista de espera para un trasplante hepático. El trasplante de materia fecal implica cambiar la microbiota. Y esto es a través de un proceso muy complejo que no se ha terminado de caracterizar. ¿Es una buena idea? Pues veamos. Este trabajo realizado recientemente en la India compara en pacientes con hepatitis alcohólica si el trasplante de heces cambia el desenlace de una cohorte de pacientes donde a 35 se les trasplantó materia fecal y a otro grupo 25 se les dio el estándar de cuidado, entiéndase antibióticos, entiéndase corticoides, sueros, lo que ustedes quieran, y ven cómo les fue. Cuando ven las características basales del grupo que se trasplantó con el grupo que está en cuidado habitual, no hay diferencias significativas. De hecho, están peor los del grupo de trasplante en una variable que se encuentra aquí, que es la bilirrubina total. Y sabemos que la bilirrubina total correlaciona con mal pronóstico en hepatitis alcohólica. Cuando los ves en su estado de ingreso, la proporción de infectados es significativamente mayor en el grupo que se trasplantó con respecto al de cuidado habitual. Pero en el seguimiento, las diferencias se ven reflejadas aquí. Proporción de ascitis 34 contra 73. Encefalopatía hepática 20 contra 69. Hemorragia varicial no hubo diferencias, pero sí hubo necesidad de cuidado crítico 42 contra 69, diferencias significativas que van a poder apreciar mejor en una gráfica final. Vean esta parte importante señalada, a propósito de la recaída en el consumo de alcohol. ¿Cuánto tiempo tardó el que se trasplantó con microbiota en recaer respecto a su abuso de alcohol? 436 días, y los que recibieron tratamiento estándar, 197 días. ¿Qué hizo la microbiota que cambió la conducta adictiva al alcohol en estos sujetos? Si ven sobrevida, aquí está la comparativa. El trasplantado tuvo una mejor sobrevida que el grupo control.
La conclusión de estos autores es que en el seguimiento la tasa de ascitis, encefalopatía, infecciones y hospitalizaciones fueron mayores en el grupo de tratamiento con corticoides, la recaída al alcohol que he mencionado de un 28 contra un 53%, también a favor del trasplantado, la sobrevida a 3 años fue significativamente mejor en el grupo trasplantado que no, la muerte por sepsis fue mayor en el grupo tratado con esteroides y hay un aumento significativo porque cultivaron estas materias fecales y vieron que había más bifidobacterias y una reducción en el Acinetobacter. Y en 2 años la proporción se mantuvo ya más o menos igual. Gráficamente hoy se acepta entonces, por evidencia que se está acumulando, que el trasplante de materia fecal en un paciente con enfermedad hepática avanzada reduce la frecuencia de manifestaciones de encefalopatía, mejora la sobrevida cuando hay daño por alcohol, reduce el consumo de alcohol, reduce las infecciones y reduce la multiresistencia a tratamientos convencionales. Y claro, lo que les mostré sobre la sobrevida. Híjole, suena interesante. Ya voy a terminar. La disbiosis en complicaciones, unas cuantas diapositivas. El trasplante de microbiota reduce la carga patogénica. Es un estudio experimental realizado en Estados Unidos, lo que ya les hemos platicado que ocurre. El propósito es ver si darle trasplantes de materia fecal modifica la microbiota en cirróticos. Son 15 contra 6 pacientes, ven la estabilidad del material trasplantado, hacen un mapeo en el tiempo, analizan el DNA y ven qué pasa con la función inmune. Miren lo que sucede. La reducción en el día 90 de lo que nosotros estudiamos, el enterococo fecal y la E. coli enteropatogénica se reduce significativamente y se ve gráficamente aquí. Aquí estaba la proporción de enterococo antes del trasplante y miren cómo termina y este es el grupo control. Reducen la inflamación sistémica, la interleucina 10 mejora, se mantiene la expresión del factor de necrosis tumoral alfa que tiene un efecto antibiótico. Entonces, algo hizo el trasplante a favor del paciente. Lo replicaron, este estudio que lo titulan el PROFIT Trial, que es el estudio aleatorizado comparado contra placebo prospectivo para ver la conveniencia de usar trasplante de materia fecal en cirróticos avanzados. 32 pacientes europeos asignados al azar a trasplante o placebo a través de una sonda nasoyeyunal por gastroscopía. Se escoge al donante, se busca que el donante tenga cierta proporción de bacterias adecuadas. ¿Y qué observaron? Observaron que los pacientes tenían una reducción significativa en la cantidad de amonio que se mantuvo estadísticamente significativa al día 90 comparado con el placebo. Las bacterias se establecen a nivel duodenal y generan un cambio conveniente sin que necesariamente modifique otras variables de esta cohorte. Y esta última diapositiva es a propósito de encefalopatía recurrente, firmada por el doctor Bayash, que es el experto mundial en esto, hace una afirmación. La encefalopatía recurrente tiene una alta morbilidad a pesar de que le demos al paciente rifaximina lactulosa. El trasplante sin antibióticos puede mejorar y el propósito en este trabajo fue asignar al azar en relación 1 a 1 a cápsulas de microbiota. Y a estos pacientes los siguen en el tiempo por un largo proceso de 5 meses, 20 sujetos que tenían una escala de reserva hepática mala o aceptable, no para trasplante. El trasplante en Estados Unidos, la media de MEL anda en 35 y se empieza a valorar ya formalmente en lista de espera por arriba de 20. Entonces son pacientes no tan malos, pero encefalópatas, andan verdaderamente mal. Y la proporción de hospitalizaciones se redujo significativamente y mejoró la diversidad microbiana. La tasa de hospitalizaciones la pueden observar acá. El grupo trasplantado con el grupo control. Cualquier hospitalización, el grupo trasplantado, el grupo control. El cambio en la microbiota lo documentó de manera elegante y ellos además observan una cosa importante, mejora la adhesividad entre las células intestinales, la E-caderina, se reduce la interleucina 6
y aumentan las defensinas. O sea, esa barrera de la que hemos estado hablando, la barrera mucosa, mejora con el trasplante de la materia fecal y mejora la encefalopatía. Entonces, yo creo que esto abre un área de oportunidad para seguir investigando.